acerca de Gálatas capítulo 4. Y Gálatas capítulo 4 es un pasaje muy bonito. Doctor Álvaro va a compartir los próximos versículos la siguiente semana. Yo voy del 1 al 11 hoy. Vamos a leer Gálatas 4 desde el verso 1 en adelante. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios se ha hecho también heredero. Antes, cuando no conocían a Dios, ¿sí? Estoy en el verso 8. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Realmente el tema es, yo he puesto nuestra identidad en Cristo. Algunos saben, voy a decir algunas cosas que a mí me gustan hacer y quiero que usted pueda diferenciar entre las cosas que me gustan y en lo que soy. A mí me gusta Barcelona, me gusta la fritada, soy pastor, me gusta el encebollado. Esas son cosas que me ayudan a definirme externamente. Ninguna de esas cosas es permanente. Porque si un equipo de aquí, de Ecuador, está jugando con un equipo de Argentina, voy a ir por el equipo de Ecuador. Y en ese momento me gusta ese equipo. Si a lo mejor no hay fritada, escojo otra cosa que comer. Tampoco lo que hago me define completamente. Entonces, cuando hablamos de identidad, ¿qué es identidad? Identidad es algo más profundo que está en ti, que te define quién tú eres. Por ejemplo, algo de identidad es, yo soy apellido Calva. Y mi padre, sé quién es mi padre, que está en la presencia del Señor, se llamaba Gabriel Calva. Eso es identidad. Es algo que no se cambia. Es algo no de mi preferencia. Es algo que me pone y dice, este eres tú. ¿Sí? Identidad está afianzada en lo que tú eres. Es algo más profundo. Es la esencia de lo que tú eres. No depende de las circunstancias. Identidad está basada en lo profundo de ti, de tu ser. Jesús es un ejemplo de su identidad. Jesús hizo muchas cosas. Jesús fue carpintero, sanador, maestro, salvador. Pero su identidad de Jesús está basada cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso es algo que nadie puede quitar. No lo quitó ni el juicio injusto de Jesús sobre Jesús. No lo quitó ni siquiera estos hombres que condenaron a él de manera no correcta. No lo quitó nada de eso. Nada de lo que pasó alrededor de Jesús cambió su identidad. Es decir, por ejemplo, cuando la gente pensaba mal de él, eso no afectó su identidad. Él sabía quién era. Cuando los fariseos lo juzgaban por andar con personas pecaminosas, no alteró su identidad. Él sabía quién era. Cuando fue juzgado, abandonado, criticado, nada cambió lo que Jesús era. Su identidad estaba firme. Esta mañana vamos a ver
en Cristo cuál es nuestra identidad. Cuando leemos el libro de Gálatas, empezamos a ver que hay algunas cosas que nos pone ahí. La primera cosa que quiero que tú entiendas es: Dios te hizo para ser relacional y tener una relación con Él. Dios te hizo porque quiere que tú establezcas esta relación con Él. Somos diseñados así. Dios nos hizo para que nosotros pudiéramos en el transcurso de nuestra vida abrazar quién es Él y poder empatar con Él, y entonces nuestra vida empieza a tener propósito, porque todo lo demás es pasajero. Estamos diciendo que Vicente acaba de fallecer el día de ayer, 56, 57 años de edad, es relativamente joven, solo 5 años mayor a mí, y usted te pone a pensar, wow. Pero todo es pasajero. ¿Qué es su identidad? Dios nos hizo para ser relacionales. La palabra relacional es: mi relación con el Padre está bien, por lo tanto mi relación horizontal está bien. Si mi relación con Dios es distorsionada, mi relación horizontal es distorsionada. Dios, somos la creación especial de Dios. No somos, por ejemplo, en nuestro sistema educativo han puesto de que nosotros pertenecemos al reino animal. No me gusta esa definición. Esa es una definición evolucionista, no es una definición de la Biblia. ¿Sí? Nosotros somos una creación especial de Dios. Dios nos dio elementos diferentes que los animales, que las plantas, que las cosas, que lo inmaterial. Dios nos hizo con emociones diferentes. Somos la creación especial de Dios. Pero ocurre que el hombre pecó. Adán y Eva pecaron, y esa relación vertical fue distorsionada. Pecado entró en la humanidad y empezamos en esa relación distorsionada a sentirnos afectados. Fuimos vendidos por causa del pecado y de nuestra caída en Adán y Eva, y todo empezó a distorsionarse. Entonces somos una generación caída en pecado, donde todo está distorsionado y solo somos para explotación o para tomar ventaja de otros. ¿Acaso eso no es lo que tenemos en el mundo actual? Todos los problemas de pobreza es porque hay países que explotan más que otros, o personas que explotan más que otros. ¿Por qué tenemos tantos problemas sociales? Porque hay un elemento de explotación después de todo. ¿No es verdad? Se llame droga, se llame trata de blancas, todo es un nivel de explotación, porque pecado distorsionó eso. Pecado ha distorsionado eso. Cuando perdimos nuestra identidad, es como cuando salimos de casa y hemos sido vendidos para esclavitud. Mira lo que dice el versículo 8, Gálatas 4:8. Antes, cuando no conocían a Dios, ¿sí? Cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Es decir, nuestra identidad fue distorsionada y empezamos, en vez de tener la relación correcta con Dios, empezamos a tratar de buscar otros dioses que empiecen a darnos identidad. Entonces materialismo puede ser uno de esos dioses que nos empieza a dar identidad. Educación, a pesar de que educación es buena, pero mucho cuidado, tú no eres lo que dice el título. Tu identidad profunda es mucho más adentro que tu título. ¿Sí? Empiezas a buscar otros dioses, dice, y antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que no son dioses. Estatus, clase social. Ecuador, que tenemos una cultura clasista, ¿no es verdad? Discriminamos por el apellido, discriminamos por la posición social, porque creemos que estos otros dioses me van a dar identidad. Empezamos a creer esa mentira, y entonces hemos creado en la sociedad VIP. ¿Por qué hemos creado VIP? Porque somos very important people, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Entonces, aquí son los asientos VIP. Y si tienes tarjeta VIP para subirte al avión, dejan a cualquiera para subirte en el VIP, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí te das cuenta cómo hemos hecho todo ese sistema? Pero ninguna de esas cosas te va a dar satisfacción, porque es tu identidad distorsionada.
¿Sí? Y dentro de género hemos tenido que el hombre, mientras más mujeres tiene, piensa que son otros dioses, ¿no es verdad? Que pensamos que es lo que me va a dar identidad. Empezamos a tergiversar, nos desviamos. Y no solo nos desviamos, ¿qué dice que han hecho esos dioses? Nos han esclavizado, nos han hecho dependientes de ellos. Esos otros dioses están como en poder, me esclavizan a mí a depender de ellos. Mi identidad ha sido vendida, distorsionada, explotada. ¿Te has puesto a pensar por qué ahorita tenemos más de 1000 casos de abuso infantil en los colegios y escuelas? Es increíble, es detestable. Y la sociedad no hacemos nada. Esa identidad fue distorsionada. Y lo que no son dioses empezamos a ser esclavos de esos que no son dioses. Vivimos enajenados. Vivimos quitados de ahí, enajenados de eso que somos. No vivimos enajenados con las marcas de ropa y de cosas así. Es increíble, ¿no es verdad? Es la fuerza del marketing de la ropa, es wow, increíble. Es que tengo que tener un reloj Seiko, ¿no es verdad? Cuando llegue a tener un reloj Seiko, ¿qué va a hacer? Me siento que wow, porque nos enajenaron, nos han hecho creer. Cambiamos todo por la presencia del pecado alrededor de nuestra comunidad. Este sistema nos engaña, nos hace tratar a las personas como objeto, nos hace objetizar a las personas, en vez de hacernos ver como personas con dignidad, creados a la imagen de Dios. El pecado vino y entró y destruyó eso. Destruyó eso en todos los niveles. En todos los niveles, morales, éticos. Solo vemos personas para usar a otras personas. Ayer hablaba con una persona, dice, hay un político de uno de los cantones de la ciudad que me quiere invitar para que pueda ayudarle en la campaña. Y ¿cuál sería su más grande alerta? Esa fue la pregunta. Le dije que al final no te sientas usado por el político. ¿No es verdad? Y al final no te... Cuando perdemos nuestra identidad, vagamos sin rumbo. No sabemos quiénes somos. Y cualquier cosa nos hace creer que estamos bien. Y todo es temporal. Todo es temporal. ¿Cuál es el proceso de restaurar identidad? Mira, cuando volvemos al versículo 1 de Gálatas, Gálatas 4:1, dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad y nada se diferencia de un esclavo. Aquí Pablo pone una ilustración. Cristian Vélez la semana pasada explicó espectacularmente. Ellos buscaban cuando, y aquí va a hablar de esclavos y de herederos. Escucha bien. Pablo empieza a usar este lenguaje. Y dice Pablo, dice, en el concepto romano, era si alguien era esclavo, no podía ser heredero. A no ser, después vamos a ver el término que dice. Pero ese heredero, mientras era niño, era puesto bajo tutoría. ¿Sí? Alguien tenía que enseñarle y ponían un esclavo que le enseñe. Y Pablo dice, mientras ese niño no crece, sigue siendo un menor de edad, es como si fuera un esclavo. ¿Sí? No puede ser dueño de nada, dice. A pesar de ser dueño de todo, no es dueño de nada, porque aún está ahí bajo la instrucción de ese esclavo, ¿no es verdad? Esa etapa de crecimiento. Y Pablo va a hablar acerca de la ley. La ley hacía ese rol, la ley del Antiguo Testamento, para mostrar de que ese niño necesita saber qué es pecado y qué no es pecado. ¿Sí? A pesar de que es heredero de todo, no puede tomar posesión de nada. ¿Por qué? Porque está bajo tutoría. ¿Sí? Está bajo tutoría. Dice, al contrario, verso 2, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada. ¿Por quién? Por su padre.
El Padre fijó a los 15, a los 18, a los 20. Tú dejas de estar bajo esos tutores y ahora eres una persona libre. Ahora tienes todos los derechos de ser mi heredero. ¿Sí? Ahí es cuando tú vienes. Y mire, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos menores, cuando no conocíamos, cuando no habíamos tomado todo eso que somos, ¿sí? Estábamos esclavizados. ¿Por qué? Por los principios de este mundo, por estos que no eran dioses. Lo que acabamos de leer en el verso 8. Estos que no son dioses nos tenían esclavizados y nos contentaban con hacernos pensar: oh, wow, si tú puedes usar esta cosa, si tú puedes lograr esto, te empiezas a sentir satisfecho. Y Pablo dice aquí, a través de la palabra, no hay tal. Ahí éramos esclavos de esos pecados. Sí, éramos esclavos de los principios de este mundo. Verso 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió ¿a quién? Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Pero para qué lo envió? Verso 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, aquí aparece una palabra espectacular, a fin de que ahora fuéramos ¿qué? Adoptados como hijos. Esa es tu identidad ahora. Estabas muertos en los principios de este mundo, estábamos cegados. El mundo nos ha hecho creer que todas estas cosas son súper importantes, pero nos hemos olvidado de la relación vertical, hasta que Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, para pagar el precio por nuestros pecados, porque tú y yo no podemos pagarlos. Él tuvo que pagarlo todo en la cruz y envió a Jesucristo para que pagara ese precio, y cuando pagó ese precio nos rescató para que ahora nosotros fuéramos ¿qué? Adoptados. ¿Qué es ser adoptado? Es alguien que no es tu hijo, pero llega a ser tu hijo. Eso es ser adoptado. Y el término exactamente en el concepto aquí es: llega a ser al nivel de un adulto, con todos los privilegios, con todas las demandas, con todas las responsabilidades. Somos adoptados completamente en Cristo. No somos por partes, totalmente hemos sido adoptados. Somos adoptados como hijos. ¿Sí? Hay muchos versículos, pero solo quiero ir a Efesios 1:5. Dice: Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Él nos escogió para adoptarnos, para darnos su identidad completamente. Antes pertenecíamos a otros dioses, estábamos engañados bajo otros dioses, y ahora Cristo nos adopta. Dios nos adopta en Cristo totalmente. Déjame que te lo ponga más claro. En la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos hijos tiene el Padre? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nosotros llegamos a ser hijos? Llegamos a ser hijos por adopción en Cristo. ¿Quién es el más grande adoptador? Dios. Y cuando Dios nos adopta, no nos condiciona, no nos rechaza. ¿Sí? No nos etiqueta. Nosotros en nuestra naturaleza caída etiqueteamos, condenamos, segregamos un montón de cosas. Dios no.
Dios nos adopta y nos pone al mismo nivel. Somos ahora parte de la familia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Somos parte de esa familia de Dios. Y no depende de nosotros. Y adopción humana es en cuestión legal hecha. Adopción divina es por regeneración. Porque Él te salva, Él te escoge, te transforma y te cambia. Y ahora eres parte de la familia de Dios. Él te regeneró, Él cambió tu corazón. El corazón de piedra que teníamos lo hizo por un corazón de carne. Y ahora entonces nosotros somos regenerados, somos cambiados, somos transformados. Vamos a ver, no está aquí, vamos a ver Juan 1:12. Ponle ahí, Juan 1:12. No. Dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Verso 13. ¿Sí? Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de qué voluntad? De Dios. Eso es regeneración. Tu corazón es transformado y cambiado porque Dios hace la cirugía en tu corazón. Eres regenerado y ahora eres adoptado y eres parte de la familia de Dios. Cuando venimos a conocerle, arrepintiendo de nuestra pecaminosidad, somos regenerados y llegamos a ser parte de esta familia de Dios. Mira lo que dice, volviendo a Gálatas capítulo 4 verso 5. ¿Sí? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Sí? Verso 6. Ustedes ya son ¿qué? No existe la posibilidad de ser. No depende cuando te mueras. Si tú has sido regenerado, te has arrepentido de tus pecados, Cristo ha entrado a tu corazón, tú ya eres hijos de Dios. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado. ¿Quién es el que afirma esto? Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. El Espíritu Santo es el que viene y nos afirma, es el que viene y nos confirma y dice, ustedes son mis hijos ahora. Es el apellido que tenemos, son mi sello, dice en el libro a los Efesios, que el Espíritu Santo es el sello y pertenecemos y nos afirma y nos confirma y nos da el deseo de amarle más y de crecer más. Y ahora podemos clamar Abba Padre. Abba Padre es una expresión en arameo que es papito querido. Ya no es una relación distante entre Dios y nosotros. Ahora hemos sido regenerados. La relación vertical con Dios ha sido restablecida. Somos hijos por adopción. Somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, ahora le decimos Dios. No, le decimos papito querido. Cuánto te amamos en la intimidad que tenemos con Él. ¿No es maravilloso? Cómo Dios nos llama, nos trae, nos regenera, nos cambia. Y además podemos decirle papito querido. Papito hermoso. Ya no es un Dios de temor. Él es ahora tu Padre. Ya no es un Dios de que solo anda viendo cómo te portas y te cae atrás. No. Es un Dios que quiere lo mejor para ti. Que si no te portas bien, por supuesto te va a disciplinar. Pero ninguno de aquí disciplina a sus hijos solo por desfogar su ira. Disciplina a sus hijos porque quiere lograr lo mejor en sus hijos. Y ahora eso es lo que te afirma, eres adoptado. Todos los privilegios que recibimos en Cristo. Tenemos su Espíritu y podemos clamar y anhelar totalmente. Mira el verso 7, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo. Wow. ¿Y ahora qué eres? La parábola del hijo pródigo, ¿no es verdad? No me trates como a tu hijo, trátame como a uno de tus sirvientes.
Y el padre le dice, no, mi hijo que está muerto ha vuelto ¿a qué? A vivir. Hay fiesta, hay alegría. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Tienes herencia, dice. Y como eres hijo, Dios, ¿qué te ha hecho? ¿Te imaginas? Eres enemigo de Dios antes. La relación vertical estaba rota. Todo había sido acabado. Y ahora Él toma la iniciativa y te llama. Y eres cambiado, regenerado. Ya no eres esclavo de esos deseos. Ahora eres adoptado en la familia de Dios. Y cuando eres adoptado en la familia de Dios, ya no eres esclavo. Ahora eres ¿qué? Hijo. Eres heredero de todo lo que Él es. Gloria a Dios. Eres heredero de todo lo que Él es. El problema es que algunos de nosotros, siendo herederos, todavía seguimos creyendo que somos esclavos. En la cultura romana, la que estaba todo esto, la iglesia de Gálatas, los hijos heredaban las posesiones, el honor, las responsabilidades, tradiciones, posición. Ahora eres heredero. Wow. Heredero de Dios en Cristo Jesús. Antes la ira de Dios estaba sobre ti. Ahora eres adoptado completamente. Antes, cuando eras esclavo, tu identidad estaba distorsionada. Ahora que eres hijo, heredero, tienes una identidad definida. Nunca me olvidaron una querida hermana, ya está muy ancianita, y ella contaba que un día fue al mercado aquí y alguien la insultó hace algunos 30 años más o menos, porque era cristiana, y le dijo de todo un montón de palabras. Y esta hermana dijo, mira, me puedes decir todos ese montón de cosas, pero hay algo que yo soy hija de Dios. Eso nadie te puede robar. Ni las circunstancias, ni los problemas, ni las tribulaciones, nada te puede quitar lo que tú eres en Cristo. Esa es tu identidad. Eso es lo que tú eres. Cuando eras esclavo, nada era tuyo. Ahora que eres heredero, todo es tuyo. Todo es tuyo. Cuando eras esclavo, tenías deudas que no podías pagar. Ahora que eres heredero, no eres nada, eres hijo del dueño. ¿Vamos a pensar? Eres hijo del dueño de todas las cosas. Cuando eras esclavo no había esperanza. Ahora como heredero tienes toda la esperanza. Cuando eras esclavo obedecías por temor, por miedo. Ahora que eres hijo, obedeces por amor. Ahí hay un buen principio de liderazgo, de ser padres, ¿no es verdad? ¿Por qué te obedecen tus padres? Tus hijos, ¿te obedecen por temor o te obedecen por amor? Wow. Quizás debes pensar en ti, qué tipo de padre estás siendo en ese sentido. Porque Dios quiere que nosotros obedezcamos no por temor, sino que obedezcamos por amor. Él nos da esa identidad que nadie nos puede quitar. Nadie. Hay algunas frases que yo he puesto aquí, no están en su boletín, pero por ejemplo, quizás tú no le conoces a Él completamente, pero Él conoce todo de ti. Salmo 139, ¿no es verdad? Antes que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda. Aun cuando mi sentarme y mi levantarme, tú lo conoces todo. Incluso los pelos que hay sobre mi cabeza, Dios los sabe todos. Porque tú me hiciste a tu imagen completamente. Porque nos vivimos y movemos en Dios. Porque tú eres su descendencia. Tú me conocías, dijo Jeremías, antes que fuera concebido en el vientre de mi madre. Tú no eres un error. Porque todos tus días están escritos en su libro. Salmo 139, 15 y 16, ¿no es verdad?
tú no eres un error. No hay nada que te pueda quitar que tú eres su hijo. Nada. Adopción es una de las cosas más maravillosas que Dios ha hecho. Por eso creemos que salvación no se pierde. Porque no es que Dios nos adopta ahorita y te portas mal, te deja de adoptar. Dios te adopta siempre. Dios te adopta siempre. Y por siempre. ¿Cómo podemos entonces nosotros vivir siendo hijos adoptados? Completamente. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El año pasado nuestra familia pasó por un proceso de adopción. Y cuando nuestra hija Janina vino a casa, 8 años y medio, 8 años, nosotros preguntamos, ¿cuál es el regalo más bonito que ella quiere tener? Y la psicóloga dijo, ella quiere... se me fue el nombre de esta muñeca de Frozen. ¿Cómo se llama la de Frozen? ¿Cuál? Elsa. La de Frozen, Elsa. Entonces fui y nunca he comprado una muñeca tan cara. Bueno, Pablo no usa muñecas, ¿no es verdad? Pero nunca he comprado una muñeca tan cara ahí en el juguetón. Y entonces cuando dimos la muñeca a ella, y ella vino a casa, y ella se acostó ahí en su cama, y ella puso una canción que tenía la muñeca. Y la canción es espectacular, porque la canción dice, libre soy, libre soy. ¿Sí han escuchado esa canción de Elsa? Libre soy, libre soy. Y yo pregunté a ella, ¿por qué te gusta esa canción? Dijo, ¿por qué? Ahí no soy libre, en el centro. Y cuando llegue aquí voy a ser libre. ¿Te das cuenta adopción lo que es? Y cuando fui donde el juez, la jueza estaba escuchando ahí el testimonio de adopción. Yo le expliqué adopción desde el punto de vista cristiano, así como estoy hablando hoy, más corto por supuesto. Y la jueza dijo, señor Calva, cuando esté firme, no hay vuelta atrás. Ella tiene todos los privilegios que su otro hijo, tiene su apellido, no hay vuelta atrás. Janina tenía razón, ¿no es verdad? Libre soy, libre soy. Los cristianos debemos cantar esa canción. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Él nos ha adoptado y no hay vuelta atrás. Aleluya. Ninguna vuelta atrás. Porque Él nos adoptó totalmente. Porque hemos distorsionado esa identidad. Porque pecado entró y porque pecado nos ha hecho ver, nos ha hecho clasificar personas, nos ha hecho etiquetar personas. Ahí viene la que es mamá soltera. Oh, ahí viene la persona que ha sido divorciada. Oh, ahí viene el que fracasó. Oh, ahí viene. Si te das cuenta lo horrible de la identidad distorsionada por causa del pecado. Pero en Cristo, cuando eres adoptado, vienes y tomas su ADN y ahora eres parte de la familia de Dios. Nadie te puede quitar eso. Nadie. La gente puede decirte cualquier cosa. Puede decirte que eres tonto, que eres estúpido, que eres feo, gordo, alto, negro, flaco, indio, pero tú eres un hijo de Dios. Amén. Nada se afecta por tu identidad en Cristo. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. No dejes que nadie se meta con los hijos de Dios. Él es tu Padre. Y ahora tú le puedes decir, papito querido. Le puedes llamar Abba Padre. Aprendí de un pastor 4 cosas que le debo decir a mi hijo.
Y siempre ahora se los digo a los dos, ¿no es cierto? Y las 4 cosas son estas, escucha bien. La primera es, por lo menos les digo 2 o 3 veces por semana al acostarlos. Me acuesto con Pablo y me acuesto con la Janine y le digo, ¿cuáles son las 4 cosas? Quiero que sepas que la primera es, tú debes honrar a Dios. Siempre debes honrar a Dios. La segunda es, tú llevas mi apellido. Es un apellido sencillo, pero es un apellido honrado. Nunca vas a tener que bajar la cabeza por llevar este apellido, porque tu padre no ha hecho nada que lo ponga en prisión o lo avergüence. La tercera es, tienes que honrar tu género. Cuando hablo con Pablo le digo, porque un hombre de bien es para siempre, no anda jugando, no anda destruyendo emociones. Y la cuarta es, siempre defiende al más débil. Siempre defiende al más débil. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Te das cuenta? Yo he pensado, si los cristianos pudiéramos entender 3 cosas de la vida cristiana. La primera, el Evangelio, que acabamos de exponerlo esta mañana. La segunda, ¿cuál es tu identidad en Cristo? Y la tercera, cuando lees el texto bíblico, poder interpretarlo en su contexto. Tú ya la hiciste si haces eso. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Esta mañana hemos aprendido esto. Él nos adoptó para que fuéramos parte de su familia. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y no solo hijos, somos herederos. Él hizo todo. Esa es mi identidad en Cristo. No depende de cómo me vaya. No depende si mañana pierdo el trabajo. No depende si hay gente en la iglesia que no me saluda. No depende si el negocio que hice me fue mal o me fue bien. ¿Sí? Depende de que yo soy su hijo. Y mi hija ahora tiene una nueva cédula que dice Padre Leonardo Calva. Nadie le puede quitar eso. Nadie. ¿Quién te va a quitar tu identidad en Cristo? Nadie. Lo que tú eres en Él. No depende de ti, depende de lo que Él es. Mira lo que dice el versículo 11, no sé si el 11, déjame. Y con esto termino porque tenemos que hacer la cena del Señor. Verso 9. Pero ahora que conocen a Dios, Gálatas 4:9. Mira lo que me encanta pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Quién te escogió? ¿Tú a Dios o Él a ti? Él a mí. Él me escogió, me rescató, me llamó. Todo lo que tú eres, esa es tu identidad. Eres justificado, eres perdonado, tienes vida eterna. Eres heredero, eres hijo. Nadie te puede quitar eso. Nadie. El enemigo quiere hacerte creer que eres fracaso, que no sirves para nada, que ya no eres así, que bla, 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 bla. Por las apariencias te juzgan, pero tu identidad en Cristo nadie te la puede quitar. Amén. Nadie.